Buen día, el tema que abordaremos es sobre el concepto de ciencia social. Iniciaremos con la dicotomía que existe entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. También hablaremos acerca del concepto de ciencia social y abarcaremos las dos corrientes filosóficas que son el positivismo y la hermenéutica. Dentro de este también abordaremos los diferentes pensamientos que se dieron durante las dos guerras mundiales. También daremos un recuento histórico de cómo estas ciencias han evolucionado a través de la historia, con sus diferentes implicaciones, sus ventajas y desventajas. Hablaremos de la internalización del conocimiento y hablaremos un tema muy importante que es la metodología en el aula de clase. Antes de la revolución industrial y la crisis social europea predominaban las ciencias naturales. Aquellas abordaban científicamente la realidad, porque científicos de toda índole manifestaban sus ideas para un bien común, como por ejemplo tenemos a Isaac Newton de las leyes de la física, Nicolás Copérnico, quien cambió el geocentrismo por el heliocentrismo. Pero por una necesidad social surgen las ciencias sociales y se van por un camino diferente de las ciencias naturales, ya que las sociedades se dieron cuenta que no podían desarrollarse adecuadamente sin las ciencias sociales. Por lo tanto, se demuestra que esta es inherente al ser humano. De acuerdo con Bella, las ciencias sociales son todas las que estudian las actividades del ser humano en sociedad, tanto en el pasado como en el presente, y las relaciones e interacciones con el medio y el territorio en donde se han desarrollado y desarrollan en la actualidad. Desde esta consideración, entonces, las ciencias sociales se presentan como un conjunto de disciplinas que comparten a nivel genérico un mismo objeto de estudio y una metodología de análisis semejante. También las ciencias sociales representan un conjunto de tradiciones intelectuales que se fueron configurando y especializando académicamente en relación con formas de pensamiento en general o filosófico, en contacto también con otros campos de conocimiento específico y con el propio devenir de las sociedades. Otra de las numerosas definiciones acerca de las ciencias sociales y quizá la más acertada es la formulada por National Science Foundation, que dice que las ciencias sociales son disciplinas intelectuales que estudian al hombre como ser social por medio del método científico. Que en nuestras áreas, siempre que estamos trabajando con un grupo humano, es algo inevitable que somos seres sociales, este es nuestro compromiso ético y todo lo que hacemos dentro de la clase, fuera de ella, la forma incluso en que pensamos, miramos a las personas, son actos éticos y son actos responsables que involucran y afectan al grupo. Muchas veces no somos conscientes de todos esos actos, pero en el rol de docentes siempre van a interferir o van a ser más visibles tal vez estos actos de réplica social, ya que esa construcción de significados que se da en cualquier tema o solamente por la convivencia implican esa responsabilidad frente al otro. Esa responsabilidad que implica la respuesta, que implica el conocimiento, ya que el encuentro en las clases está mediado por un tema de conocimiento. Además, siempre los temas de conocimiento se los lleva hacia una visión práctica, porque tienen que plantearse en función de una problemática cotidiana o de una actividad que van a realizar ellos o de una propuesta dada por algún tipo de lectura
Y en esa mediación están los intertextos. Y al hablarse de intertextos también estamos hablando de la mediación de la cultura. O sea, ¿qué es un intertexto? Es ver cómo los textos han dialogado con la cultura para producir un nuevo texto. Y esa participación de los otros textos en el nuevo texto que se está originando, ya sea a través de la exposición, ya sea a través de la escritura, de una exposición, van a permitir ver precisamente toda esa herencia social, cultural, que se ha dado a través de la historia. Además, las réplicas, como decía Mikhail Bakhtin, no se dan solamente a través de libros y citas, sino que se dan a través de todo el contexto, de conocimientos de una cultura, el uso mismo del lenguaje, de una determinada forma de código académico, el uso de jergas, el uso de un lenguaje técnico, el uso de los diferentes códigos estéticos como son el arte, el cine, la música. Cuando tú para poder acercar más el conocimiento a tus estudiantes utilizas una noticia, utilizas de pronto la reflexión sobre un video o una película, estás haciendo un trabajo social. Docente, investigador, escritor y asesor pedagógico, afirma que a finales del siglo XIX se plantea una polémica entre los investigadores de ciencias sociales y de ciencias naturales, donde surgen las dos corrientes más importantes filosóficas que son la hermenéutica y el positivismo. Para los positivistas, lo único real y existente es aquello que puede ser experimentado, medido y catalogado a través del método científico. Consiste también en no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, sino los que preceden solamente de la experiencia, rechazando por tanto toda razón a priori y todo concepto universal y absoluto. El hecho es la única realidad científica, la experiencia, la inducción, todos los métodos científicos de la ciencia. También los conceptos positivistas se remontan en el siglo XXI y sus representantes son quienes consideraban que para que un conocimiento fuera aceptado como conocimiento científico debía acomodarse al paradigma de las llamadas ciencias naturales, caracterizadas por, primero, el monismo metodológico. Para los positivistas solo se puede entender aquello que se considere como auténtica explicación científica. Segundo, el modelo de las ciencias naturales exactas. Para los positivistas, todo conocimiento que quiera llamarse científico deberá pasar por el método físico-matemático. Tercero, la explicación causal. Toda ciencia deberá dar respuesta a las causas o motivos fundamentales de los fenómenos. Así que la explicación de carácter causal debe estar en la búsqueda de leyes hipotéticas. Y por último, la predicción. El conocimiento científico hace hincapié en la predicción de los fenómenos, el control y el dominio de la naturaleza. Según el concepto de la filosofía, es el arte de interpretar los textos. La hermenéutica trata de comprender al mundo en sí. Este método nos permite comprender la estructura elemental de la existencia humana. ¿Qué nos enseña la hermenéutica? Que el significado de las cosas cambia y es distinto dependiendo del contexto. Por eso, el mismo objeto o hecho puede tener diversas interpretaciones porque puede ser vivido de diferentes formas. La hermenéutica más tarde surge en oposición al positivismo. Esta rechaza a la física matemática como canon regulador de toda explicación científica. Según el filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo alemán Dietrich, nos dice que el positivismo reduce el mundo histórico a naturaleza, al aplicarle el esquema causal determinista
que es solo válido para la naturaleza. Para los hermeneutas, el método propio de las ciencias sociales es la comprensión y no la explicación. Los hermeneutas buscan entender e interpretar el sentido y el significado de los actos humanos. Las influencias en la educación en América vienen desde la conquista por los españoles. Luego vienen con su sistema de feudalismo durante 200 años hasta 1750. A partir de ahí empieza la industrialización en Europa y esos cambios repercuten drásticamente en Latinoamérica. Luego, por la Revolución Francesa, nos podemos dar cuenta que todas las actitudes que tienen los gobiernos y la sociedad en Europa son tomadas por América Latina. No obstante, podemos darnos cuenta que todos los problemas y las circunstancias que suceden allá vienen a causar un impacto grande acá. En Colombia nos damos cuenta que tomamos el positivismo como uno de los métodos para seguir unos lineamientos en la política y en la educación, tomados, claro está, de México, por el presidente colombiano Rafael Núñez. A partir de esto empieza un intercambio cultural en toda Latinoamérica y empieza una influencia grande de Estados Unidos como potencia mundial. Esta potencia mundial causa un gran impacto en toda nuestra sociedad y empezamos a adoptar esos métodos y esos modelos para seguir adelante con la formación educativa en Colombia. Pero no dejamos a un lado un problema que es muy grande y muy importante. Adaptamos esos modelos a nuestro entorno y nos damos cuenta que esos modelos tienen otros contextos y otras realidades. Y nos damos cuenta que no nos funcionan como nos deberían funcionar. Esa es la realidad de América Latina, principalmente en Colombia, que es uno de los países que más se afectó por la falta de un buen método en la educación. Las ciencias sociales entre las dos guerras mundiales, Círculo de Viena. Según Ursúa y Antiseri, en los años que transcurren entre las dos guerras mundiales, la reflexión sobre el método científico se vio ampliamente estimulada. Para esos autores, el centro principal de la filosofía de la ciencia fue la Universidad de Viena, cuyos principales autores fueron Morse, Schick, Rudolf Carnot y Winston. El Círculo de Viena también fue llamado Círculo de Viena para la concepción científica del mundo. Este se crea en 1922 en Viena, pero debido a su alto grado de intelectualidad y de progreso, el Círculo de Viena se disolvió a causa de la presión política y del ascenso del nazismo en Austria. En 1936, Morse Schick, uno de los fundadores, fue asesinado por un estudiante nazi y debido a esto, otros miembros del círculo escaparon a otros países, principalmente a Estados Unidos, donde seguirían desarrollando su filosofía, pero de manera diseminada. Los planteamientos de los miembros de este círculo se conocen con el nombre de neopositivismo o positivismo lógico. ¿Qué es el neopositivismo? Es un movimiento filosófico que resalta la importancia de la comprobación científica de los conceptos filosóficos y cuyo principal tema de preocupación es el análisis de la significación por medio de un análisis lógico del lenguaje. Así, para este círculo, la ciencia debe caracterizarse por un lenguaje científico universal. Para los miembros de este círculo, muy poco del pensamiento filosófico de las ciencias humanas será científico y este se rechazará como pseudociencia. ¿Qué es la pseudociencia? Es la que carece de estatus científico y que no puede ser comprobada de manera fiable. Pero este principio de verificación fue criticado por el racionalismo popperiano, donde afirma que la experiencia no solo elimina las afirmaciones del positivismo lógico, sino que aniquila las hipótesis empíricas y todo conocimiento científico natural. De aquí surge
El racionalismo crítico fue creado por Karl Popper, un filósofo de origen judío nacido en Austria y que más tarde se convertiría en ciudadano británico. Él arremetió duramente contra el positivismo lógico del Círculo de Viena, debido a la pretensión de verificar todo enunciado científico que conduce a la muerte de la ciencia. Para Popper, en el racionalismo crítico no es un saber seguro sino un hipotético conjetural, que se construye con el método deductivo y no inductivo. Debe someterse a falsación y no verificación. La ciencia entonces no es posesión de verdad, sino crítica búsqueda incesante. El objetivo de la ciencia es la obtención de teorías cada vez más cercanas a la verdad.